ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será, 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 será Señor. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será, será Señor. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y no, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será, 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 será Señor. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame con tu poder, avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame con tu poder y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será, 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 será Señor. Llena la tierra de tu gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Amén. Bueno, muy buenas noches, mis amados y amigos queridos. Estamos por la misericordia y la gracia del Señor transmitiendo una vez más hoy lunes 20 de abril del 2020 para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Estamos aquí desde Bogotá, desde la Iglesia Cristiana Faro de Cristo, llevando el mensaje que salva
trayendo un tema glorioso que hemos venido compartiendo, que se llama acontecimientos gloriosos después de la resurrección del Señor Jesucristo. Qué bueno que hay amigos que pues han podido conectarse en directo. Otros de pronto han tenido inconvenientes por la calidad del internet, se intercorta, bueno, en fin. Pero sin embargo, después nos llegan las notificaciones que los ven en diferido, después de las 9 de la noche o mañana, al otro día, ven los programas, ven las transmisiones y los retransmiten. Incluso tan pronto haya terminado ya se ve que lo retransmiten o al otro día ahí lo comparten a otras personas. Qué bueno, aquí recibimos reporte de personas que incluso no distinguimos, pero que se ha venido extendiendo a través de ustedes mismos el mensaje a otras personas. Un saludo para los hermanos que obviamente pues se congregan conmigo aquí en Faro de Cristo, los amigos, otras personas creyentes como la hermana Adela Salinas, su hija Andrea Hernández, pongámosle de República Dominicana Jacob Flow, desde Holanda Flornidia Rivera, desde Uruguay, desde Venezuela también se comunican. Bueno, asimismo un saludo especial a mis padres, la hermana Silvia, el hermano Jesús, que en este momento están conectados en directo desde Pauna, Boyacá, su persona, mi hermano Jesús y mi cuñada Flor también desde allá, mis suegros que desde Suaza, allá Juliancito, pues él les hace el favor de conectarles allí, de conectarse con el celular, y para que tanto Julián como mi suegro Hernando y la hermana Nelly, mi suegra, también puedan estar conectados. Gloria al nombre del Señor, se sigue extendiendo esta red para la gloria de Dios. A todos ustedes un saludo especial, la hermana Norma, también Diego Parra, sus hijas, incluso se sintoniza mi cuñado Toño el pastor, se sintoniza Livia. No, esto está muy bueno. Gloria al nombre de nuestro Padre Celestial. Así que pues le decimos lo que el gobierno compartió hoy en la alocución de entre las 6 y las 7 de la noche de hoy, alocución que fue tenida en cuenta en el noticiero de las 7 de la noche, donde se dijo que esta restricción que habían dicho que iba hasta el 27 de abril se extiende 15 días más, hasta por allá, hasta el 13 de abril, o si tienen estimado, la siguen alargando hasta terminar la emergencia. Mire, yo les digo, mis amados y hermanos, familiares y amigos, hermanos incluso de la iglesia, vecinos, todas las personas que me escuchen, tengo la responsabilidad de irles retransmitiendo las cosas que el gobierno va diciendo. Para algunas personas es exagerativo. Muchos dicen, ay, eso ya es exageración. No, señor, no es exageración. Hay que tener precaución. Es más, la Biblia dice que el avisado ve venir el peligro y se hace a un ladito, se esconde, no sale allá a que le suceda lo malo. El presidente entonces extendió esta cuarentena y eso no es para mal, es para bien. Dice un comercial, al principio nos extrañábamos y nos admirábamos de ver nuestras calles y avenidas llenas de carros en semejantes trancones. Ahora nos admiramos es de verlas vacías. Incluso nos admira más verlas vacías. ¿Quién dijo eso? Dice el comercial, que para expresarle yo afecto a mi familiar o a mi vecino o a mi amigo, lo saludo desde lejos, no le doy un abrazo, no le doy un beso. ¿Quién dijo eso? Ahora, ¿qué está expresando el comercial? El comercial está expresando que es necesario que nuestras calles y avenidas y carreteras nacionales, interdepartamentales, intermunicipales, se encuentren vacías, y no es para mal, es para bien. Que solamente expresarle a nuestros familiares amor y afecto no es solamente darles un abrazo y un beso, es también saludarlos desde lejitos, a la distancia, a través del celular, de pronto evitar las visitas, porque cualquiera puede ser portador del coronavirus y puede estarle llevando ese contagio a la familia, a su íntimo amigo. Entonces, si tenemos ahora
por reglamento saludarnos y de pronto tener un contacto físico, lo hacemos así, con el codo, para sentirnos con el codo. Eso no es porque no nos amemos, por el contrario, porque nos amamos y no queremos de pronto correr el riesgo de contagiar a otra persona o que la otra persona nos llegue a contagiar. Entonces, acatemos estas medidas, respetémoslas, seamos buenos cristianos y buenos ciudadanos, porque la misma palabra del Señor nos enseña a cumplir con las autoridades terrenales, lo que las autoridades terrenales decretan y declaran como ley, porque escrito está que las autoridades terrenales también fueron puestas por Dios para corrección y amonestación de los demás seres humanos, y cualquiera que se oponga, se resista a la autoridad que Dios ha establecido, se estaría oponiendo contra Dios mismo. Entonces sigamos estos lineamientos. Yo quiero ver a mis padres, tener a mis hermanos acá, volver a abrir la iglesia, volver a pararme allá en el púlpito a dirigir, a darles un abrazo, porque a mí me agrada pararme en la portería de la iglesia ahí, a recibir a los hermanos que llegan por un lado, por el otro, de uno en uno, de dos en dos, familias completas, los de lejos, los de cerca, y a todos, a grandes y a chicos, saludarlos, darles un abrazo afectivo, un beso amoroso, respetuoso. Sigan, hermanos, síganme los buenos, vamos a regocijarnos en el Señor y celebrar esos hermosos cultos que hemos celebrado aquí en Faro de Cristo. Yo quisiera que se llegara ya ese día. Sin embargo, si no se llega, tomémoslo para bien y adaptémonos a la situación, para que cuando ya llegue el día en que podamos hacer eso, estemos completos. Y no, que no digamos, paz en la tumba del pastor Edwin Moreno, ay, paz en la tumba de Julano de tal. Cuidémonos, hermanos, esto no es un juego, no es un chiste, es algo serio. Y pues si queremos reencontrarnos con nuestra familia, con las personas que amamos, si los amamos a ellos, pongamos de nuestra parte. Y si ellos nos aman a nosotros, también van a poner de su parte. Ninguno se va a chiflar, ninguno se va a enloquecer, ninguno se va a llenar de pánico ni angustia, porque estamos hablando de la venida de la promesa del Espíritu Santo como otro de los acontecimientos gloriosos después de la resurrección del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo coloca en nosotros algo que Dios llama el dominio propio. Es decir, que nos podemos autocontrolar, que podemos poner control de nuestros actos, de nuestras reacciones, y que, ay no, ya me desesperé, me enloquecí, me le tiro un carro. Si usted se le va a tirar un carro, no lo haga. Lo uno, porque no es la voluntad de Dios, y lo otro, pues ahorita no hay carros. Bueno, vamos a orar. Padre precioso, te alabo y te bendigo y te glorifico y te doy gracias, Señor eterno, por permitirnos transmitir aquí desde nuestra amada casa, con mi esposa, con mis 3 hijos. Gracias, Dios mío, por los hermanos y hermanas que se conectan, que se sintonizan en la red Facebook. Gracias por mis padres, por mi hermano Jesús y Flor, que están allá también en la finca con ellos, por el pastor Nelson, Yolanda, sus hijos, por Alejandro, Sonia, sus hijos, sus hijas. Gracias por el hermano Ferney Muñoz. Gracias por los hermanos Castiblanco, Aurora, Isabel, Juan Carlos, Ricardo, Astrid. Gracias por Fabio, Fanny, sus hijos. Gracias por Ramiro León. Gracias, Dios mío, por Jacob Flor. Gracias, Dios mío, por Albanidia. Gracias, Dios mío, Señor eterno, por el doctor Montenegro, el pastor Martín, por Freddy y familia, Martín Moreno y familia. Gracias, Señor eterno, aún por la hermana Adela, por la hermana Andrea. Gracias, Dios mío, por la hermanita Marcia, por la hermana Jessica, por Margarita, por Oliva. Gracias, precioso Dios, te damos por la hermana Briseida, la hermana Flor Marina, su esposo, sus hijos, sus nietos. Gracias por el hermanito Iván. Gracias por Soli Mercedes. Gracias, Dios mío, Señor, por Armando Castañeda, por la hermanita Virginia y su hijo Leandro. Gracias, Dios mío, Padre Celestial, por
por todos aquellos, Dios mío, Señor, que participan activamente. Gracias, Dios mío, por John Freddy. Gracias te doy, Dios amado, por permitirnos estar aquí celebrando tus maravillas. Hay hermanos que están en otros departamentos, el hermano Adrián y su familia, la hermana Claudia y su familia, la hermana Mónica y su familia. Gracias, Dios mío, Señor, porque aún desde la costa, Armando Moreno también se sintoniza. Gracias, Dios mío, porque aún de otros países también se sintonizan en directo, en diferido, Padre Santo, porque la transmisión y la retransmisión de estos programas, de estos cultos, de estos devocionales, de estas enseñanzas, Dios mío, Señor, llegue a lugares inimaginables del planeta y toque corazones para tu honra y gloria. La obra la haces tú, Dios mío. Señor, gracias te damos, Padre precioso. Queremos un día reencontrarnos con nuestra familia, con los hermanos de la iglesia, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos. Por eso, Dios mío, ponemos de nuestra parte para evitar contraer esa inmunda enfermedad. Señor, tu palabra dice, Dios mío, Señor, que seamos prudentes, Padre precioso. Yo me quiero volver a encontrar con los míos, Padre Santo. Por eso pongo de mi parte, pongo en práctica el autocontrol, el dominio propio. Nadie se va a angustiar, nadie se va a desesperar. Nadie, Dios mío, Señor, Padre precioso, se va a desequilibrar. Ninguno, Señor. Y sean 3 semanas, 5 semanas, 2 meses, 1 año, el tiempo que sea necesario. Desde ya no disponemos, Dios mío, Padre precioso, y queremos, Dios mío, Señor, cada día seguir confiando en ti, en tu palabra. Yo te doy gracias, Dios mío, Señor, por la enseñanza que hemos venido trayendo todos estos días y desde que tomamos la decisión de empezar y de continuar, Dios mío, con estos devocionales, Padre precioso. Te alabo y te doy gracias por las enseñanzas anteriores y por la de hoy, Padre Santo. Dame sabiduría, inteligencia, capacidad de compartir tu santa palabra, precioso Dios. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús, por tus maravillas y bondades, en el nombre de Jesucristo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria sea nuestro Dios para siempre. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de nuestro Padre amado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Para empezar a leer desde el verso 14 hasta el 42. Antes de empezar a leer, quiero traerles de pronto un breve resumen de la enseñanza de ayer. En la enseñanza de ayer, que tomamos el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 también, pero del verso 1 al 13, leíamos allí la venida del Espíritu Santo. Y dice que estaban los hermanos juntos, reunidos, en un aposento alto, donde también recordamos que la Biblia nos muestra claramente que el número de los que estaban allí congregados era de 120 personas, donde no solamente estaban los 12 apóstoles, sino también estaban las mujeres de ellos, María, la madre del Señor Jesús, y otro tanto de hermanos más, en número de 120. Y que estaban allí y era el día de Pentecostés. Vimos anoche a qué se refiere Pentecostés. Pente se refiere a 5, Costés es la terminación que quiere decir gésimo o gésima, quintuagésima. Entonces, ¿qué quintuagésimo estaban celebrando? Se celebraban los 50 días después de la Pascua. La Pascua era la fiesta que los israelitas celebraban por mandato de Dios, cuando un día Dios mismo les dijo que tomaran un cordero, que lo sacrificaran, que le sacaran la sangre y la untaran en el marco de la puerta donde vivían los israelitas cuando estaban cautivos allá en Egipto, porque él enviaría a su ángel a causar mortandad en las casas donde no estuviera la sangre del cordero por señal. Moriría el hijo mayor, el primogénito de cada familia, donde no estuviera la sangre por señal.
Sucedió que los israelitas obedecieron, colocaron la sangre, la untaron en los postes de la puerta, en todo el marco, en la parte de arriba y a los lados, y pasó el ángel a medianoche y amaneció una mortandad de los hijos mayores, incluyendo el hijo del faraón. Entonces el faraón dijo, se me van de aquí, eso no es otra cosa sino que el Dios de los hebreos nos está castigando, tomen, y Dios tocó el corazón de los egipcios para que le dieran al pueblo de Dios calzado, vestidos, alhajas de oro y plata y además comida suficiente. Y el pueblo de Dios salió de allí. Entonces, 50 días después de que ellos celebraron esa Pascua, que quiere decir pasar por alto, fue cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos de su santa ley para que el pueblo de Dios se rigiera por esos mandatos de Dios. Entonces, por eso, aquí en los pasajes que hemos leído en los anteriores devocionales, vemos que el Señor Jesucristo fue crucificado como cordero. Por eso es que nosotros, el pueblo de Dios, de la iglesia primitiva y la iglesia actual, ya no celebramos la Pascua como la celebraban o la celebran aún los judíos, que cogen el cordero y lo sacrifican. Ya no. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz como ese cordero. Jesucristo es nuestra Pascua. Es más, usted y yo literalmente no estuvimos cautivos en Egipto como lo estuvieron los israelitas. Y si nos referimos a Egipto, ya es en la representación del pecado. De ahí sí nos hizo libres, pero ya el Señor Jesucristo. Porque el primer cordero fue figura del verdadero cordero. Y recordemos que Juan el Bautista le dijo a la gente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor. Jesucristo es el Cordero de nuestra Pascua. Entonces, los judíos celebraban varias fiestas, entre ellas la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, el Pentecostés. Entonces, el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿cuándo? El día de la Pascua, en que Israel celebraba la Pascua. A los 3 días el Señor Jesucristo resucitó y vimos que duró apareciéndosele a sus discípulos y a demás personas y a un número de 500 personas a la vez durante 40 días. Entonces ya iban 43 días, faltaba una semana para cumplirse esos 50 días. Y al cumplirse los 50 días coincidió que ellos estaban reunidos allá en el aposento alto, porque el Señor, cuando fue a ascender al cielo, le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, testificarán de mi poder, de Dios, de mi palabra, en todo Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, anoche yo había dicho que 5 semanas, no, me equivoqué ahí, corrijo, son 7 semanas, 7 por 7, 49 días, más el día de la noche donde el pueblo de Israel en Egipto sacrificó el cordero que Dios les mandó, entonces se completaban los 50 días. Y ya cuando el pueblo de Israel hubo entrado a la tierra prometida, entonces de ahí en adelante Dios les dijo, celebren esta Pascua cada año por la misma fecha. Entonces ellos cada año sacrificaban un cordero, se reunían con la familia, como cuando celebramos la Navidad y comemos la cena navideña con nuestra familia, pero ellos eran con un cordero. Pero vuelvo y digo, ya para nosotros no es así porque Jesucristo vino como el verdadero cordero. Si alguna persona celebra la antigua Pascua, va y coge un cordero con panes sin levadura, con hierbas amargas, como dice el mandato allí del Antiguo Testamento, y bueno, en fin, y hace todas esas leyes judaicas, entonces estaría desconociendo la obra de salvadora de Jesucristo en la cruz. Bueno, dicho esto, mis amados hermanos, entonces vemos que Pentecostés quiere decir 50º o 50ª, se refiere a 50 días después de la Pascua. Entonces, después que Jesucristo ascendió al cielo, pasó una semana y se llegó el día en que Jerusalén se llenó de personas. ¿Por qué? Porque como gente incluso extranjera llegaban a Jerusalén a celebrar esa fiesta del Pentecostés,
como cuando hay gente que llega aquí a Colombia a celebrar Navidad, a celebrar alguna fiesta de independencia o alguna cosa. Entonces, pues, dice la Escritura, en lo que leímos anoche, que habitaban en Jerusalén gente de Arabia, de Cirene, de Roma, del Ponto, de Panfilia, de Bitinia, de distintos lugares y países, incluso gente que hablaban otros idiomas, como si llegaran aquí americanos, como si llegaran aquí franceses, italianos, como si llegara aquí de pronto japoneses, gente que habla diferentes idiomas. Asimismo sucedió aquel día, y resulta que estaban los 120 congregados en el aposento alto, cuando de repente vino un viento recio que sopló. Escuchó el soplo del viento. Fue una experiencia audible, perceptible y también visible. Audible porque se escuchó el estruendo y el silbido del gran ventarrón que llenó toda la casa. Perceptible porque sentirían obviamente ese ventarrón, y no era un ventarrón de pronto venido de una colina, de las riberas del Jordán, como esos vientos encontrados, como cuando va a llover y el viento corre con fuerza. No, era un viento no horizontal, era un viento vertical, porque dice que venía del cielo mismo. Descendió un viento recio que llenó toda la casa, gloria al Señor, y entonces además fue visible, porque los que estaban afuera dijeron: ¿y ese estruendo qué fue? Y se acercaron allá a las ventanas de ese lugar donde los 120 creyentes estaban congregados, reunidos, esperando el cumplimiento de esa promesa, cuando de repente vieron que sobre la cabeza de cada uno de los 120 creyentes había llamas de fuego, y no olía chamuscado, no eran llamas naturales, eran llamas sobrenaturales, era el poder del Espíritu Santo. Era el poder que dijo el Señor Jesús: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Unos de los que estaban afuera dijeron: ¿cómo así? ¿Eso que estoy viendo qué es? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo así que luego los que están allá adentro no son todos de aquí de Jerusalén y Galilea que hablan ese idioma de acá? ¿Cómo así que están hablando los de adentro en el idioma de los de aquí afuera, y están hablando nada más y nada menos que las maravillas de Dios? Los de adentro, si afuera estaban unos árabes, adentro el Espíritu Santo daba a alguien que empezara a hablar en árabe las maravillas de Dios, para que el de afuera o la de afuera árabe entendiera. Si aquí afuera había de pronto un romano, una persona de Italia, entonces adentro el Espíritu Santo daba que alguien hablara en latín para que el de afuera entendiera. Y hablando con mi madre hoy me decía: ¿y no habrá alguien que hablaba español? De pronto sí, hermanos, de pronto sí, porque la Biblia se refiere también a España, y si de pronto estaba alguien de lengua hispana ahí afuera, pues alguien adentro del Espíritu Santo le daba que hablara español sin la persona saber, porque el Espíritu Santo obra cosas milagrosísimas, bendito el Señor. Entonces ahí quedamos anoche. Me era necesario hacer este resumen, porque hay personas que de pronto se les olvida la continuidad, entonces para ir uniéndola una enseñanza con la otra e ir aumentando y creciendo. Vamos ahora sí a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versos 14 al 42. Como aquí en Bogotá está lloviendo, entonces mi esposa va a leer duro para que de pronto, si se escucha algún tipo de interferencia o de ruido, ustedes puedan seguir la lectura. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 14 al 42. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Leemos la palabra de Dios dando gracias con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios los llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Amén. Entonces este bello pasaje nos muestra múltiples gloriosas cosas que sucedieron pues después de la resurrección del Señor Jesús, como promesa, como cumplimiento de su santa palabra. Los últimos, los versos 12 y 13 del primer capítulo, perdón, de 12 y 13 del segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, dice que algunos estaban perplejos y maravillados, diciendo, ¿no son todos estos galileos? ¿Cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua en las que hemos nacido las maravillas de Dios? Pero otros decían, eso es carreta, están llenos de mosto, es decir, están ebrios, están borrachos, están hinchos, están turuletos, como la palabra que cada uno expresa en su región para referirse de alguien que está ebrio, borracho. Entonces,
comienza el verso 14 diciendo que Pedro se puso en pie. Pedro tomó la vocería, como se había arrimado el gentío ahí, al aposento alto, a ver y oír qué era lo que estaba pasando. Entonces Pedro aprovechó y lleno del Espíritu Santo, porque también Pedro había sido lleno del Espíritu Santo, y también lenguas de fuego se habían posado sobre la cabeza de Pedro, como señal de esa autoridad que Jesús les daba a través de su Santo Espíritu. Se puso en pie con esa autoridad de Dios y le dijo: varones hermanos, esto que ustedes están viendo y oyendo no es porque estemos ebrios, no es porque estemos borrachos, pues hasta ahora es la hora tercera del día. No es que fueran las 3 de la mañana, es que allá en Israel le llaman la primera hora del día a las 6 de la mañana y la primera hora de la noche a las 6 de la tarde. Entonces, las 9 de la mañana, que nosotros llamamos aquí las 9 de la mañana, para ellos allá son o es la tercera hora del día. Lo que nosotros llamamos aquí 12 del día o 12 meridiano, donde el día, tiempo luz, se parte en dos, ellos allá le llaman la hora sexta. Entonces eran las 9 de la mañana. Ahí nos ubicamos ya en un tiempo, en un lugar y específicamente en una hora. En un tiempo porque era el día de Pentecostés, en un lugar porque era el aposento alto, y en una hora específica porque eran las 9 de la mañana, o más bien tercera hora del día. Y le siguió hablando Pedro, lleno del Espíritu Santo, le suelta su primera predicación, porque aunque Pedro había sido enviado por el Señor Jesús con los 70, según lo que dice San Lucas 10, 17 al 20, había ido, pero le había compartido a la gente de Dios, había orado por los enfermos, había echado fuera demonios, pero hasta ahí. Pero aquí ya vemos a Pedro dando un discurso, una enseñanza, una palabra poderosísima, sazonada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y entonces Pedro no solamente les dice: estamos en sano juicio, sino que también les dice: esto que ustedes ven y oyen no es nada más y nada menos, es nada más y nada menos que el cumplimiento de la palabra de Dios cuando habló por boca del profeta Joel y dijo a través de él que en los posteriores tiempos derramaría de su Espíritu Santo, y que los jóvenes, que los ancianos, que aún los niños profetizarían. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, no solamente la persona habla lenguas, porque hay enseñanzas, hay doctrinas, hay personas, pastores, iglesias, comunidades evangélicas que se aseguran que si la persona no habla en lenguas, entonces no tiene el Espíritu Santo. No, Señor. Y dicen que fue que porque este día de Pentecostés todo el mundo habló en lenguas. Sí, todo el mundo habló en lenguas. Pero ¿quiénes fueron los que hablaron en lenguas? ¿Quiénes? Los que estaban afuera de la casa. ¿Y quiénes hablaron? Los que estaban dentro de la casa hablaron en lenguas a los que estaban afuera de la casa. ¿Pero en qué lengua les hablaron? En el idioma de cada uno de los que estaban afuera. Con eso no estoy diciendo que entonces las lenguas angelicales no existan. Lo que sí digo, porque la Biblia de Dios nos lo muestra, es que la primera vez que los creyentes hablaron en lenguas, no hablaron en lenguas celestiales, angelicales, sino que hablaron en lenguas terrenales, como un propósito de Dios, por el poder de su Espíritu Santo, a través del pueblo creyente, para los que estaban afuera, oyeran, creyeran, y se dieran cuenta que eso no era ni una coincidencia, ni una borrachera, sino obra de Dios. Era una muestra clarísima, donde no solamente 1, 2, 3, 4, 20, 100 personas podían decir: ¿usted está viendo lo que yo estoy viendo? ¿Usted está oyendo lo que yo estoy oyendo? Sino que todos dijeran: es la obra de Dios. Entonces Pedro le dice: esto que ustedes ven y oyen es el cumplimiento de la palabra de Dios cuando habló a través del profeta Joel y dijo que vendría el Espíritu Santo y los jóvenes y los niños y los ancianos tendrían
profecías, profetizarían, tendrían visiones, sueños. ¿Cómo la ve? Entonces, ¿es una manifestación del Espíritu Santo solamente que una persona habla en lenguas? No, señor. Cuando una persona profetiza, porque la profecía es un don de Dios, que eso lo vamos a ver después, y esa persona habla guiada por el Espíritu de Dios, así la persona no habla en lenguas, está mostrando que es una persona que tiene al Espíritu Santo dentro de ella, porque bien habló Dios por boca del profeta Joel, que cuando viniera el Espíritu Santo, en aquellos días, la gente sobre la cual viniera el Espíritu Santo, profetizarían, tendrían visiones, tendrían sueños, revelaciones, tremendas cosas gloriosas, hermanos. Hay gente que se aflige y dicen, ay, yo estoy triste porque es que yo procuro hablar en lenguas y no puedo. Y a mí el pastor o el hermanito me dijeron que si yo no hablo en lenguas no tengo al Espíritu Santo. ¿Sí ve lo grave eso? Otra cosa, hay hermanos que por hacerle creer al pastor o a su comunidad de que se está lleno del Espíritu Santo, de que ha sido bautizado por el Espíritu, se aprenden las lenguas y entonces empiezan, y rabababa, sí, no, que, ta. No, ese tipo de lenguas que el Espíritu de Dios nos da que hablemos, la Biblia dice que es un lenguaje para con Dios, y que tiene que, si alguien habla en lenguas, tiene que haber una segunda persona que también tenga del Espíritu Santo el don de saberlas traducir para que toda la iglesia sea edificada. Pero que si no hay otra persona que por el poder del Espíritu Santo entienda lo que el otro está diciendo en lengua extraña y no puede entonces haber en el momento alguien que las traduzca, entonces la misma persona que está hablando debería también tener o pedirle a Dios que le dé el don de poderlas interpretar, de poderlas discernir, de poderlas traducir para que haya un mensaje claro, edificante a los que no entienden qué es lo que el otro está diciendo. Pero que si no hay quien las traduzca, ni el que las está hablando las sabe o no las puede traducir, entonces dice que ore en lenguas, pero en voz baja, el autocontrol, en voz baja. Y dice la Biblia más adelante, es que yo me estoy anticipando una cantidad de versículos que vienen para enseñanzas en días postreros, donde dice, entonces ore en voz baja, no sea que entre un indocto, o sea, uno que no tiene conocimiento de las cosas de Dios, y cuando escuche que está allá la hermanita o el hermanito, y sí, no, te. Diga, se endemonió, se chifló, se alocó, yo me voy de aquí, no sea que me pase lo mismo. Lo dice la Biblia, lo digo yo porque lo dice la Santa Escritura, o si no, no me atrevería a decirlo. El hablar en lenguas es dado por el Espíritu Santo, pero debe tener un autocontrol, hermanos queridos. ¡Qué maravilla! Hay hermanos que dicen, pastor, yo no hablo en lenguas. Bueno, pues si no habla en lenguas, pues algún don tendrá de Dios. Entonces se cae la doctrina de que si una persona no habla en lenguas es porque no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Por lo menos Dios no lo dijo, no lo ha dicho, sino que Él en los posteriores días derramaría de su Espíritu Santo, como en efecto sucedió, y no solamente la gente hablaría en lenguas, sino que también profetizarían, tendrían revelaciones de sueños, de visiones, de cosas espectaculares por el mismo Espíritu. Dice 1 Corintios 12:9 en adelante, mis amados. Entonces Pedro le sigue diciendo, esto es cumplimiento de la palabra de Dios, y sepan todos ustedes que aquel Señor Jesucristo que fue arrestado y llevado a la cruz por culpa de ustedes, que lo acusaron, que también participaron de pronto diciendo, crucifícale, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y se puede decir del rey David que sus despojos mortales todavía están entre nosotros, pero cuando aún vivía, Dios le prometió que de su descendencia levantaría al Cristo, al ungido, al Salvador, al Redentor de Israel y del género humano. Y Jesucristo viene
de la línea generacional, del árbol genealógico del rey David. Pero los huesos de David, los de Pedro, los de Martin Luther King, los de cualquier líder o prócer, sea un militar, un líder religioso, todavía están entre nosotros. Los de Jesús no, no. La tumba quedó vacía porque Jesucristo resucitó. Y Pedro les hizo caer en la cuenta eso. Esto que ustedes ven es porque al principio no creyeron. Esperaban que Cristo entrara en un caballo y con espada a libertar al estilo Simón Bolívar. Pero él vino noble, montado en un pollino, animal de carga. Vino el Señor así, humildemente, a traer la libertad espiritual, a librarnos del pecado y de la condenación, a darnos la salvación. Entonces les dijo, esto es el cumplimiento. Y ahora bien les digo, que nos había dicho el Señor que vendría el Espíritu Santo, y sucedió que llegó el Espíritu Santo, y por eso ustedes escucharon ese viento recio, vieron lo que vieron, oyeron lo que oyeron, e incluso el mensaje de salvación a través de nosotros en el lenguaje de ustedes. Tremendo. Otra cosa que puedo yo pensar allí es lo siguiente, hermanos. La Biblia no lo dice, y por eso que noche hablamos de especulaciones y de cosas desde dónde y hasta dónde podemos ir. Que no, que Adán y Eva se comieron una manzana. No, la Biblia no dice que era una manzana, ni da de pronto otros versículos para decir que era un fruto rojo, brillante, y que en ocasiones es de cáscara verde, para decir que era una manzana. O para decir que Jesucristo se cayó 1, 2, 3 veces. La Biblia no lo dice. Podemos sacar algunas deducciones, pero ojo cuando afirmemos algo. Tengamos muchísimo cuidado. ¿A qué me refiero? A que Pedro se paró y le habló a todos los que estaban afuera. Y sabemos que la gente que estaba afuera, pues aunque sabían el idioma de ahí de Israel, cada uno de ellos también hablaba el idioma de la nación en que habían nacido. Pudo haber sido que Pedro, lleno del Espíritu Santo, mientras hablaba, el que entendía árabe, es como si Pedro le estuviera hablando en árabe. El que sabía latín, escuchaba de pronto las palabras de Pedro en latín, porque para Dios no hay nada imposible, a menos que todos los que estuvieran ahí, además de saber cada uno su idioma natal, supieran el hebreo, ¿ve? O el griego. Bueno, en fin, lo cierto es que Pedro les habla estas obras y maravillas, y dice, vea, Dios lo levantó en medio de vosotros con milagros, con prodigios, con obras poderosas en medio de ustedes, y ustedes lo vieron y lo rechazaron. Pues les digo que Él ha resucitado, de lo cual todos nosotros, dijo Pedrito, somos testigos. ¿Ah? Y entonces llegamos al verso número 37, donde dice la palabra del Señor, que ellos al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Sí es el 37, mi amor? Sí. ¿Ah? Ellos al oír ese primer discurso de Pedro y al cotejar todo eso y darse en cuenta que lo que vieron y oyeron no era un fenómeno, sino el cumplimiento de la palabra de Dios, se compungieron de corazón. La palabra compungir o compungimiento quiere decir una pena profunda, un dolor profundo, un sentimiento de culpa. Tuvieron sentimiento de culpa y el corazón se les arrugó y agacharían la cara y le dijeron casi que al unísono a Pedro, le dijeron, Pedrito, ¿y qué tenemos que hacer entonces? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y el verso 38 es la respuesta. Pedro, ¿qué le dijo? ¿Cómo le respondió? Pedro les dijo, arrepentidos Oiga. y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro le dijo, arrepentíos. Primero que tenían que hacer, arrepentirse, bautizarse, porque el bautismo es una representación pública que verdaderamente este es el camino que quiero seguir andando. Así como en el ejército reclutan al muchacho,
lo enrolan, le dan su uniforme, lo peluquean, le dan su arma y dura unos meses en preparación, en entrenamiento, y luego llega el día señalado del juramento de bandera. Y si el soldado se espera al juramento de bandera, allí adquiere un compromiso, lo uno un reconocimiento como soldado de la patria, lo otro un compromiso con Dios, con la nación y con el ejército, ¿sí ve? Entonces, el soldado que se espera al juramento de bandera es porque quiere seguir militando en las Fuerzas Armadas del país donde está. La persona que se bautiza, el bautismo, por decirlo así y compararlo así, es como el juramento de bandera del cristiano. Un cristiano que se bautiza está diciendo, adquiere un compromiso con Dios, con la gente para compartir la palabra y conmigo mismo de ser una persona ejemplar. Adquiere un compromiso, es un acto público, visible, de compromiso de esa persona. ¿Sí ven? Entonces dijo, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros, porque para que recibáis el don del Espíritu. Tremendo. La palabra don, ¿qué quiere decir? Regalo. Dios le dio un regalo tremendo, le dio su Espíritu Santo con poder, bendito el nombre del Señor. Entonces, vuelvo y traigo a colación aquella otra doctrina que dicen algunas personas, que los dones y las sanidades y esos milagros y esa autoridad que estaba en los de la iglesia primitiva, dicen que era solamente para los apóstoles. No, porque María no fue apóstol y también recibió. Las esposas de los apóstoles tampoco eran apóstoles, damas, y también recibieron de ese poder. Y Pedro aquí, y los 120. Es más, Pedro dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros para que recibáis el don del Espíritu Santo. Y esa gente no había andado con Dios. Los que estaban allá afuera oyendo y viendo no habían andado con Dios. De hecho, lo habían rechazado, lo habían censurado y habían estado de acuerdo que lo crucificaran y lo mataran. Sin embargo, Dios extiende la oportunidad a ese pueblo no creyente para que crean y se arrepientan. Y cuando le cayó esa pena honda en el corazón, un sentido de culpa, ellos, ¿qué tenemos que hacer, Pedro? Y Pedro, ¿qué le respondió? Arrepentíos y bautícense cada uno en nombre del Señor, porque para vosotros también es la promesa, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos también podían recibir de lo mismo. Bien dijo el Señor Jesucristo, y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán la mano sobre los enfermos y los sanarán, llevarán mi palabra. Bueno, todas las cosas que el Señor mandó y respaldó. Y dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Y todavía nosotros creemos, gracias a Dios. Y en tanto que creamos, las señales del poder de Dios, la sanidad de los prodigios, los milagros, hasta resurrecciones, se van a ver porque el Señor lo ha prometido. Y fiel es el que lo prometió. Él lo cumplirá, en tanto que usted y yo le seamos fieles. Ahora, entonces, le dijo, y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa que Dios nos dio a nosotros, a través de Jesucristo, también ustedes la pueden recibir. Se estaban perdiendo el banquete, pero todavía hay oportunidad. Y no solamente para ustedes, sino para sus hijos, para los que están lejos, o sea, los que ni siquiera estaban ahí presentes, incluyéndolos a ustedes y a nosotros que ni existíamos para esos tiempos, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios nos está llamando, hermanos. Entonces dice la Santa Palabra que aquel glorioso día se arrepintieron y se bautizaron como 3,000 personas. Imagínense la cantidad de gente que había afuera. ¿Ah? La congregación se aumentó, una cosa tremenda, una cosa gloriosa. Se arrepintieron y se bautizaron, como quien dice, se comprometieron de verdad. Y el verso número 42
dice, y perseveraban. ¿Qué hay que hacer? Perseverar, mantenerse e ir avanzando. ¿Que van a haber cosas que nos van a querer frenar? Por supuesto que sí. ¿Que hay cantidad de cosas que van a querer hacernos retroceder? Por supuesto que sí. Mientras estemos aquí sobre la faz de la tierra, eso es como quien dice muy natural que haya tropiezos, dificultades, pero hay que sobreponernos a eso. Y dice que todos aquellos perseveraban unánimes. ¿En qué perseveraban? Nombra 4 cosas allí, que echémosle mano también nosotros a esas cosas. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que los apóstoles les enseñaban a ellos, y siguieron cumpliéndose cosas gloriosas, porque el Señor le había dicho a los apóstoles, bauticen, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y veíamos en otro devocional que hacer un discípulo es compartirle a alguien y convertirme yo en profesor y que él sea mi alumno para guiarlo a los pies de Jesús en cuanto a las cosas que yo le enseñe, le comparte, le testifique, no solamente a través de la línea de la Biblia, sino a través de nuestro propio testimonio. Entonces, Pedro aquí les estaba hablando y les predicaban y les enseñaban lo que ellos habían rechazado en un tiempo, pero que ahora sí estaban interesados en aprender y practicar. Entonces perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Lo que los apóstoles les enseñaban a aquellos, eso hacían. Gloria a Dios. Número 2, en la comunión unos con otros. Tenían comunión. Hoy en día se escucha que el gobierno nacional está enviando equipos de psicólogos a diversas casas donde la gente ya está cansada de verse los mismos todos los días en este mes de cuarentena, y se discuten y hasta se han pegado, hasta se han golpeado. Entonces mandan psicólogos allá que les hablen. El pueblo de Dios debemos tener comunión unos con otros, una común unión. ¿Y qué es lo que nos une en común? Las cosas de Dios, el Evangelio, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios nuestro Padre. Entonces perseveraban en lo que aprendían los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Se reunían y había francachela y había comelona porque preparaban pan y todos comían contentos. La Biblia dice que es mejor un bocado de pan seco con alegría que de pronto habitar en casa donde hay manjares, pero también hay rencillas, peleas, problemas, grescas, discusiones, divisiones, contiendas y lo que a usted se le parezca a eso. Entonces, perseveraban, vuelvo, número 1, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Se sentaban a la mesa y comían con alegría, compartían con alegría. Y número 4, dice que también en las oraciones. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos aquí unidos a través de Facebook, Faro de Cristo en Vivo, compartiendo de estas cosas y también de las oraciones. De hecho, hay hermanos que aprovechan este tiempo devocional para encargarle a Dios esta noche. Decirle, Señor, me voy a acostar a dormir, bendice mis sueños, que mañana despierte un día de nuevo de tremendas bendiciones. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos procurando hacer. Perseveremos en ello, hermanos. Entonces vino el Espíritu Santo y mire todas las cosas gloriosas que sucedieron, que siguieron sucediendo. Estamos al lunes 20 de abril del 2020 y aún siguen sucediendo cosas tremendamente gloriosas porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y escrito está que donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos y amigos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la noche para la siguiente transmisión gloriosa y seguir viendo qué sucedió en la vida de los apóstoles, la manifestación, el hablar en lenguas, los dones de profecía, de sanidades, de hacer milagros, de discernimiento de espíritus, de todas estas cosas gloriosísimas
que Pablo le dijo a la gente, yo no quiero que ustedes ignoren esto, porque si lo ignoran, si lo desconocen, están perdiéndose una tremenda bendición. Pero si ustedes conocen las promesas de Dios, van a recibir las promesas de Dios, van a ser bendecidos y otras personas van a ser bendecidos a través de ustedes por la obra que Dios haga a través de ustedes. ¿Cuántos queremos eso? Amén. Yo lo quiero, yo quiero eso, yo quiero poner de mi parte, yo quiero perseverar. ¿Qué cosas nos hacen tropezar? ¿Nos sacaron el mal genio? ¿Alguno nos ofendió? ¿No nos gustó lo que nos dijo alguno? Pues eso que nos resbale. Despojémonos de ese tipo de cosas y busquemos verdaderamente del que bendice, de aquel que es la luz del mundo, que si le seguimos no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Oremos al Señor. Padre precioso, te alabamos, Padre Santo, te bendecimos y te damos las gracias alabamos tu nombre, Señor, por esta palabra que me has permitido compartir a través de esta red. Señor eterno, tu Espíritu Santo es el que hace la obra, pero te pido, Dios mío, que tu pueblo no vayamos a ser ociosos, que no vayamos a tener en poco tu palabra, que no la vayamos a olvidar, sino que la tengamos en cuenta, que anhelemos la llenura, el bautismo de tu Espíritu Santo en nosotros, Dios amado. Te pedimos que nos dotes con los dones, con los ministerios que tú derramas, Padre Santo, para edificación de tu pueblo, de tu iglesia. Amado Dios, glorifícate, precioso Rey. Bendícenos, Dios mío, y llénenos de tu paz. Oramos por Colombia, por Bogotá, por el mundo entero, amado Rey. Líbranos de todo contagio inmundo. Guárdanos, precioso Salvador, con tu mano protectora. Ampáranos, líbranos de las fauces del león, del enemigo de nuestra alma. Líbranos, precioso Dios. Tenemos la sangre de Jesucristo por señal en nosotros. Si en el tiempo antiguo se colocó en los postes, en el marco de las puertas, tu sangre, Señor Jesucristo, ha sido rociada sobre nosotros, sobre aquellos que se arrepienten. Perdónanos de cualquier cosa que te haya ofendido. Perdónanos de toda cosa que haya contristado a tu Santo Espíritu, porque queremos tener tu Espíritu Santo con nosotros. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos hable, que podamos tener interpretación, profecía, discernimiento, pero no por cosas que se nos ocurran, Señor, no por cosas que insinuemos, sino porque verdaderamente sea tu Espíritu Santo el que nos las revela, porque si es tu Espíritu Santo el que nos las revela, entonces no habrá lugar para la equivocación, ni para el error. Señor, gracias, te alabo por tu misericordia y por tu verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto,
potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Bueno, muchas bendiciones para todos ustedes. Dios nos bendiga, nos acompañe. Nos vemos Dios mediante mañana, 8 de la noche, a través de Facebook. Usted coloca allí, le da a aceptar, donde diga Faro de Cristo en vivo, para participar de una siguiente gloriosa enseñanza, para que usted conozca de las cosas de Dios y se llene y nos llenemos de las cosas del Señor. Buenas noches. Dios los bendiga a todos.